Morning everyone, this is Father Carlos coming to you from Assumption Parish in Peekskill. Ever since I started reading spiritual writings from all the saints, it's one of the things that they always mention is that in order to get a deeper meaning of Lent, especially during these 4 days that we are right now, one of the things that we have to do, or at least that we should do, is always meditate on the passion of the Lord, on the passion of Christ. And the thing is that, have you ever come to that point where you're in prayer, whether at home or in the church or something, and you just focus on the crucifix? Have you ever had that moment where you just stare at Jesus in the crucifix, on the cross? And have you ever wondered, or even just kind of thought about it in that moment? Think about it. Whenever you're there, what does that make you feel? What does that bring to your life? How does that stir your soul when you just see Jesus on the cross like that? Maybe you haven't thought about it. Maybe you haven't really given it much thought, because you usually either close our eyes or just focus on the monstrance if we're in adoration. But next time you go to church, go there and sit and just stare at Jesus in the crucifix. Because especially today in today's gospel, Jesus comes and tells the people, when the Son of Man is lifted up, you will believe that I am, and you will believe that I am sent by my Father. And so just that realization, that acknowledgement of Jesus and who he is by him being on the cross, that's got to mean something to you. That's got to say something to you. And the thing is that once you're there, once you see this crucifix, once you have that one-on-one moment with Christ on the cross, what does that mean to you? What does that say to you? And the thing is that, especially during these 40 days of Lent, we have to realize that that encounter with the Jesus, it demands something from us. It demands a response from every single one of us. As we progress through these last few days of Lent, ask yourself, as I'm looking at Jesus on the cross, how am I responding to his message? How am I responding to his sacrifice on the cross? What does that mean to you? And if you haven't pondered that question, maybe this is the right time to start asking it. The Lord bless you. Muy buenos días, queridos y queridas hermanas en Cristo. Les saluda Padre Carlos nuevamente de la parroquia de la Asunción aquí en Peekskill. Y algo que desde que yo empecé a leer libros espirituales sobre especialmente la vida de los santos, una de las cosas que ellos siempre mencionan es que cada uno de nosotros, cuando estamos viviendo la Cuaresma, para vivirla de una manera un poco más profunda, más comprometida, siempre lo que debemos hacer es meditar muchísimo sobre la pasión de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, pongámonos a pensar por solamente un momento cuando nosotros vayamos a orar, ya sea que estemos en la casa o en la iglesia o en cualquier otro lugar. Pongámonos en la presencia de un crucifijo. Veamos principalmente a Cristo en la cruz. Y sin pensar absolutamente nada, solamente preguntémonos qué significa eso para nosotros. ¿Qué significa el hecho de que yo veo ahí a Jesús con sus brazos abiertos sobre la cruz? ¿Cómo esa acción, cómo esa el reconocimiento de Jesús en la cruz afecta mi corazón o afecta mi alma? Porque eso nos tiene que decir algo a nosotros de una manera interna en cuanto a mi relación con Jesús. Porque especialmente en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos dice, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado en esa cruz, ustedes creerán que yo soy. Ustedes creerán que yo vengo, estoy aquí porque el Padre es el que me ha enviado. Entonces tal vez esto sea algo que ni siquiera nos hemos puesto a pensar, del hecho de que qué significa el hecho de que Jesús está ahí en la cruz. Porque muchas veces cuando venimos a orar, ya sea en una iglesia o en la adoración, en la capilla de adoración, lo primero que hacemos es nos caemos de rodillas y cerramos los ojos. O si no, también cuando estamos en la capilla de adoración, vemos solamente a Jesús en la custodia, en la hostia. Pero en algún momento, nuevamente, cuando vayamos a orar, sentémonos ahí en silencio y solamente miremos a Jesús en esa cruz, con sus brazos abiertos, sangrando por nosotros. Y preguntémonos, hagámonos esa pregunta: ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para mí? Y una vez cuando tengan esa respuesta, tenemos que ser conscientes de que ese sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros exige una respuesta de cada uno de nosotros. Entonces, así mismo después, cuando nos tengamos ese momento, ese encuentro de tú a tú con Jesús, preguntémonos nosotros mismos cómo es que yo estoy respondiendo a ese sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Y si tal vez nunca nos habíamos hecho esta pregunta, pues entonces tal vez
en estos últimos días de Cuaresma que nos quedan sea el momento apropiado y oportuno para hacernos entonces esa pregunta y responderle al Señor. Que el Señor los bendiga.